entre amigos, un acto de hermandad multiplicada con nuestras hermanas de la familia Arias, que son ya para nosotros malagueñas. Nosotros no hemos llegado a ser franceses todavía, pero sí, sí, sí. Pero ha sido tal la amabilidad y la facilidad de que nos han puesto, que son personas totalmente entrañables. Todavía no las conocéis, no las había escuchado hablar apenas, pero vamos a salir de aquí, no sé. Yo considero que la Casa Natal es un museo de emociones. Mientras el Museo Picasso Málaga, con su enorme presupuesto, su fantástica colección, eso hace que sea un museo especialmente rígido. Sin embargo, aquí yo creo que en la Casa Natal nos centramos más en contar la historia de un chavea malagueño, un chico malagueño, un niño malagueño, que llegó a convertirse en el mayor artista de la historia, y en esta casa están bastantes de las claves de por qué Picasso era así, de por qué llegó a ser lo que fue. Y entonces yo creo que vamos a salir emocionados, porque hay muchas emociones en el ambiente. Hoy es el 138 cumpleaños de quien se llamó Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín y Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Hoy es hoy la festividad de San Crispín y San Crispiniano, que curiosamente son los patronos del gremio de los zapateros. Y aquí en la casa, su hija Maya, rindiendo honor a este mundo de emociones, nos regaló el primer zapato de su padre, porque la madre de Pablo consideraba que Pablo comenzó a ser una persona, a ser independiente, a ser libre, a poder sobrevivir por él mismo cuando comenzó a caminar, ¿no? Entonces, el camino que empezó en esta casa terminó llevándole al exilio y encontrándose con una persona que, claro, Picasso, uno dice, ¿quiénes eran los amigos de Picasso? Uno piensa Apollinaire, Éluard, Cocteau, va pensando en intelectuales, Braque, Jacob, pero yo estoy convencido de que el verdadero amigo leal, desinteresado, noble de Pablo Picasso fue Eugenio Arias. Entonces, por lo tanto, voy a darle la palabra a mi compañero de acto, porque comienza la tormenta gratísima de emociones. Así que, ¿quién quiere hablar? ¿Sí? ¿Empieza? No. Bueno, entonces, algunas palabras que van a hacer eco a lo que acaba de decir Mario. Decir que, yo, cuando hemos visto la posibilidad de que aquí se hiciera una exposición de la colección que había dejado mi suegro después de su muerte, porque hay que saber que existe otra colección en Buitrago del Lozoya. Tenéis que saber que, existe un museo Picasso en este pueblo de Castilla, que es Buitrago del Lozoya. Esta es una primera colección, pero una segunda parte de la colección es la que se expone actualmente en la sala de exposiciones. Y cuando vimos la posibilidad de exponer esta colección, no nos pareció que hubiera mejor lugar que la casa natal de Picasso, porque efectivamente, como acaba de decir Mario, la relación que existía entre estas dos personas, Pablo y Eugenio, era una relación que no se basaba en intercambios intelectuales y culturales, porque efectivamente, cuando digo culturales, tendría que matizar, no se basaba en intercambios, racionamientos intelectuales, teóricos. Mi suegro conocía bien poco la historia del arte, pero conocía la poesía española, conocía la literatura española, y de esto hablaban. Pero se centraban en diálogos muy básicos, muy
prosaicos de la vida cotidiana, de la vida, bueno, que es la que cuenta realmente en el día a día. Es decir, que Pablo Picasso se sentía tan en confianza con este amigo sincero y desinteresado que tenía, que bueno, llegó a hacerle confidencias. Realmente era bueno, en los últimos años de su vida, porque mi suegro conoció a Picasso en el año 47, por lo tanto, y como Picasso murió en el 73, bueno, intimaron durante 26 años. Es decir, que es el Picasso del último periodo de su vida en la Costa Azul, que se hizo íntimo con mi suegro, porque encontró en él muchas cualidades que no encontraba forzosamente entre las personas que hablaban de arte y que lo veían únicamente como un pintor. Fue una relación de hombre a hombre, como solía definirla mi suegro. Era una relación basada en la conciencia por parte de Picasso, que era republicano, que había apoyado la República desde que pintó Guernica, desde que dibujó la serie Sueño y Mentira de Franco. Desde el año 37 se puede decir que Picasso apoya la República y vio en Eugenio Arias, bueno, no he evocado su vida, era un castellano de Buitrago del Lozoya, he hablado de este pueblo al principio. Era un hombre que tuvo, viniendo de una familia muy modesta, tuvo que empezar a trabajar a los 9 años como peluquero, como barbero en la casa de su tío. Viniendo de una familia modesta, como digo, empezó a trabajar a los 9 años porque no pudo seguir en los estudios, no pudo seguir en la escuela. Entonces él quiso, sin embargo, culturizarse al máximo, es decir, que fue un autodidacta. No había podido frecuentar la escuela, pues aprendió solo. Es decir, que compraba libros con el poco dinero que granjeaba, compraba libros de gramática, libros de aritmética, que nos parecen a nosotros muy áridos. Los tenemos en casa. Y yo cuando veo estos libros que son, bueno, muy austeros, me parece difícil, bueno, que una persona se empeñe en aprender las reglas de gramática así todas seguidas. Bueno, nosotros nos hemos beneficiado de otro tipo de enseñanza más amable, más, que facilita más el acceso al conocimiento. Pero esto lo digo para mostrar el tesón, esta voluntad, este sentimiento que tenía, que, vista la injusticia de tener que abandonar la escuela cuando él tenía muchas posibilidades y veía que otros chicos que tenían menos posibilidades que él, pero que salían de familias que tenían más dinero, bueno, ellos, los menos dotados, podían seguir estudiando y a él le tocaba trabajar. Bueno, este tesón, esa voluntad de no quedarse rezagado en la sociedad porque quería aprender lo más posible, le llevó a acoger con entusiasmo la República cuando llegó el año 31. Fue para él la posibilidad, por fin, de poder desarrollar actividades culturales en Buitrago. Es decir, que, bueno, participó a escenificaciones de obras de teatro, bueno, lanzaron campañas de alfabetización y en Buitrago solo quedó un analfabeto. O sea que, bueno, fue un éxito rotundo esta campaña de alfabetización. Bueno, y bueno, no se extrañará que cuando llegó el golpe de Estado de Franco, bueno, él desde el principio, como Buitrago precisamente era un lugar de
de frente, enseguida se constituyó el frente desde los primeros días de la guerra en Somosierra, y Somosierra está a unos 15-20 kilómetros de Buitrago. Bueno, él se sumó a la guerra civil. Fue un hombre que tomó las armas para defender sus ideas de justicia. Era miembro del Partido Comunista y hay que comprender que nosotros cuando hablamos del comunismo a menudo pensamos en los crímenes de Stalin, pensamos en estas sociedades totalitarias que se instauraron en los países del este y en Rusia. Pero hay que comprender que en aquella época, que era una época de grandes esperanzas, el comunismo era un ideal. Y bueno, este ideal lo compartió con Picasso. Bueno, para no tomar la palabra durante demasiado tiempo, no voy a seguir evocando todos los episodios, pero bueno, quiero decir que Picasso vio en él a un hombre que había sabido comprometerse, bueno, que había tenido el valor de tomar las armas para defender sus ideas. Esas ideas las siguió defendiendo después en el exilio, porque tras pasar por los campos de concentración, tras pasar por las compañías de trabajo en las que el Estado francés les obligó a construir carreteras, tratándoles como esclavos. Los pagaban 50 céntimos al día, era una cosa realmente vergonzosa, bueno, humillante para estos trabajadores. Bueno, luego se sumió al maquis para luchar contra los nazis y, bueno, por fin recaló en Vallauris. Entonces, bueno, el encuentro con Picasso todo el mundo lo conoce, pero quiero decir que ¿por qué se fijó Picasso en este hombre? Bueno, porque era español. Bueno, para Picasso, efectivamente, que sufría la imposibilidad de practicar su idioma en Vallauris. En Vallauris, en este pequeño pueblo de la Costa Azul, no había ningún español, y cuando se enteró Picasso de que allí vivía un peluquero español, bueno, enseguida quiso conocerle. Bueno, la primera razón fue esta, creo, la curiosidad de poder hablar con un compatriota. Pero se percató rápidamente de que no era un compatriota que sabía cortar el pelo, bueno, que es una cosa efectivamente esencial, desde luego, pero sobre todo que era un hombre que había vivido por un ideal, que creía realmente en la posibilidad de justicia que había intentado conseguir la República, de más justicia, de más libertad. En esto creía Eugenio, y bueno, esto creo que Picasso lo sintió y respetaba en él esta valentía que había tenido para defender sus ideas y aferrarse a sus convicciones. Bueno, esto fue la base de lo que cementó esta amistad entre estos dos hombres. Bueno, y a partir de entonces, como entre ellos no mediaba relación de dinero, no había, decía mi suegro, que nunca se había cambiado ni un duro ni una peseta entre ellos. Era una relación, por lo tanto, él le cortaba el pelo y de vez en cuando, singularmente al principio del año, el 1 de enero, y para la fecha de su cumpleaños, que era el 15 de noviembre, Picasso le regalaba algo. Y bueno, por ejemplo, en la exposición tenemos un libro ilustrado de dibujos y escritos que le fue dedicado para uno de sus cumpleaños. Bueno, en el Museo de Buitrago hay varios otros objetos que le fueron dedicados en esas fechas que acabo de decir. Bueno, entonces, bueno, yo he evocado así, bueno, rápidamente las razones que pudo llevar a Picasso a distinguir en este hombre, Eugenio Arias, un verdadero amigo.
bueno, lo voy a dejar aquí. Si queréis, podré, no quiero abusar de la palabra. No, ¿tú quieres añadir algo Bueno, muchas gracias por la introducción, bastante extensa e intensa. Siempre pensamos en la relación de Eugenio Arias y Picasso como qué pudo ver Picasso en Eugenio Arias, pero casi nunca nos planteamos cómo vivió Eugenio Arias encontrarse con una figura tan inmensa como Picasso, una persona que era muy respetada, era muy querida, también en algunos casos muy posiblemente odiada, y conseguir también tan rápidamente, porque se conocen realmente en el año 47, en el 50, Picasso ya es padrino de su boda. Eso quiere decir que es bastante rápida su relación, llegan a ser familiares muy pronto. Y desde el 47 le dedica un dibujo, no me acuerdo cuál, pero sí, sé sí. que hay una dedicatoria a él Sí. desde el 47. Pero bueno, enseguida, digamos, hay detalles, pero efectivamente cuando se casa mi suegro, bueno, Picasso tiene a bien proponerle ser su padrino de bodas, porque entonces en el año 50 vivía con François Gillot, entonces los dos firman el acta de matrimonio de mi suegro con su suegra, Simón. Sí. Bueno, en el año 50, perdón. Sí, sí. No. Mi enfoque es sobre todo cómo se tomaba Eugenio, conocer de repente al artista más famoso del mundo, a prácticamente un dios en la tierra, un rey sol que todo lo que tocaba realmente lo podía convertir en oro, cuando alguien que no tenía un interés económico. Bueno, es que, bueno, en realidad tengo una voz bastante fuerte, no sé si es necesario, no sirve, ¿sí? Ah, lo siento, perdón. Sé muy poco de técnica, yo soy fatal en este aspecto. Bueno, entonces, quiero decir que cuando vio a Picasso, en realidad por primera vez, fue en el año 45, fue 2 años antes de aquel famoso año que siempre señalamos, el encuentro en Vallauris. 2 años antes ya se habían encontrado, no digo conocido realmente, pero encontrado en Toulouse. Porque en Toulouse, en diciembre del año 45, se organizó un encuentro entre los republicanos. No era un encuentro, era un homenaje a los combatientes, a los guerrilleros españoles que habían participado a la resistencia en Francia. Y este acto, que seguramente sería organizado por el Partido Comunista, en este acto se celebró también el cumpleaños de Dolores Ibárruri, que cumplía entonces su 50 aniversario. Entonces, Dolores, la pasionaria, había conocido a Eugenio al principio de la guerra, en la batalla de Madrid. Y entonces cuando Eugenio participó a este homenaje como resistente en los maquis franceses. Y entonces cuando vio a la pasionaria fue a saludarla y la pasionaria lo presentó a Picasso. Le dijo, bueno, te presento a este chico que la pasionaria lo recordó y lo presentó a Picasso. Entonces, bueno, se apretaron la mano y no pasó de esto porque Picasso estaba rodeado pasionaria y Picasso estaban rodeados por una muchedumbre importante y, Arias decía, yo soy discreto, no soy tímido, pero soy discreto, decía. Es que yo cuando hablo de él recuerdo sus frases, porque tenía una manera tan impactante de hablar que muchas de sus frases las oigo todavía, las tengo todavía en la memoria. Porque además repetía mucho, hay que decirlo, las cosas. Y por eso, yo me casé en el 74 y él murió en el 2008. O sea que os podéis imaginar el número de veces en que he escuchado todas estas cosas. Y por eso, efectivamente, me asaltan los recuerdos cuando hablo de él. Es como si oyera su voz cuando decía esto.
no soy tímido, pero soy discreto. Bueno, entonces, en su discreción no se atrevió a interrumpir estos famosos, la Pasionaria y Picasso, que estaban hablando. Bueno, él se quedó por detrás, bueno, no, entonces no empezó a hablar a Picasso. Pero efectivamente, tanto entre los guerrilleros españoles como en el maquis francés, el pintor de Guernica era un héroe. Y se dice, bueno, era el defensor de la República Española. Ellos lo veían como, bueno, me dice Carlos, bueno, un dios en todo caso, el máximo defensor de la República Española. Y sabéis que se editaron tarjetas postales reproduciendo el Guernica. Y decía él que estas postales habían llegado entre los guerrilleros después del 37, y entonces algunos guerrilleros españoles habían guardado esta tarjeta postal ahora no recuerdo cómo decía, en el macuto, creo que decía, en el macuto, bueno, es una palabra que ya no se usa, pero así, bueno, perdón, no lo sabía, bueno, él decía esto, que luego guardaban en el macuto, aunque estuviera arrugada, pero como una estampita religiosa, bueno, no sé si os choco diciendo esto, pero bueno, era así. Bueno, tú te preguntas, bueno, ¿cómo veía a Picasso? Pues lo veía como el que había, era un cuadro simbólico para ellos, como, bueno, la revelación de la cruz o algo así. Bueno, y esto lo veía así. Y además, él lo veía a Picasso, esto os va a parecer casi paradójico, pero lo veía como un dechado de virtudes, es decir, que lo veía como un hombre realmente superior. Bueno, un hombre que siempre había sido criticado, decía él, pero que la gente no lo comprendía. Esto lo repetía a menudo. La gente no le comprende y él lo veneraba porque consideraba que realmente era un hombre, bueno, no solo por su talento pictórico, sino por su manera de ser. Y la generosidad con que lo trataba él, así lo veía él, que lo agraciaba con estos regalos a menudo, la generosidad de Picasso, no solo hacia él, sino también hacia todos los republicanos españoles, que siempre decía que venían un español que estaba en dificultades, que se encontraba con dificultades de dinero, pues decía que siempre encontraba una ayuda en Picasso. Picasso, claro, financió el Hospital Varsovia en Toulouse, bueno, hizo una cantidad de donativos, bueno, una cantidad millonaria de donativos, o sea que lo veía así como un hombre que había tenido esta posibilidad de plasmar en el cuadro de Guernica realmente la barbarie de la guerra y además que era un hombre generoso y por eso lo consideraba como un hombre superior con el que le vinculaba una relación afectiva, casi de padre a hijo, y esto aparece en varias dedicatorias. Por ejemplo, en el Museo de Buitrago, una de las dedicatorias que se expone es, bueno, Picasso, su segundo padre. El mismo Picasso asumía esta relación, entre comillas, de padre a hijo, pero demuestra hasta qué punto sentía este respeto, este profundo cariño para Eugenio. No voy a abusar. Sí. Has hablado mucho de cuadros de Guernica. Sí. Eso se hizo para Málaga. Coincidió con la Feria Internacional en París, claro. Y entonces le pidieron el cuadro y había sido
hicieron un cuadro para la Exposición Internacional de Berlín, de París, perdón. Claro. Y entonces Guernica había sido un par de semanas antes. Y entonces digo, mira, Guernica, pero ese cuadro Picasso lo produjo para la escapada de Málaga a Almería, según en alguna literatura, porque Picasso tenía un don, que nunca discutía con nadie. Picasso no era republicano, Picasso era comunista. Por eso Las dos cosas, creo. No, es que él era comunista. Era comunista. Pero ¿cómo serían incompatibles? No, esas dos cosas? porque el señor Arias, él vio una persona honesta, Sí, luchadora sí, y comunista, y se sintió con él muy fraternizado, claro, sí, sí. porque era comunista, un hombre que tenía ideales, había luchado lo mismo que él, solamente que Picasso nunca contradecía a nadie, ni a nada, ni a nada, porque él nunca hizo honor de su... él tenía el carnet de comunista, pero tampoco lo sacó nunca, pero nunca se retiró del comunismo. Claro. Era ateo, pero seguía siendo comunista. Republicano, nunca. Solamente que vivió en la República Española, pero era del Partido Comunista. Y el cuadro de Guernica lo hicieron, él lo pintó para la escapada de Málaga a Almería. Solamente que coincidió esa exposición internacional que hicieron un cuadro, lo vendió muy bien vendido y lo cedió a la exposición internacional de París. Pero el cuadro es la huida de Málaga a Almería, que pusieron el Canarias enfrente y bombardeó la carretera y destrozó a 50.000 malagueños. Vino un barco alemán también y le ayudó a matar más malagueños. Y confieso que este episodio yo no lo No, conozco. la historia siempre es que Yo conozco el bombardeo del pueblo vasco de Guernica. Como malagueño, sí. estaba indagando, buscando y he escuchado que ese cuadro se hizo para Málaga. La matanza de los malagueños. Dejo malagueño la Ahora no responsabilidad me equivoco, no lo creo. de esta hipótesis. Bueno, usted perdona. Sí. Sí, sí. No, ahí... Me parece muy bien. Ah. ¿Se puede preguntar ya por...? Sí, claro. A mí me interesa... Para su suegro fue el encuentro con Picasso, obviamente sí, le tenía ese amor o ese respeto porque él suponía que el autor de Guernica obviamente era el representante de la defensa o de la resistencia o de los exiliados de la resistencia de la República en París, en Francia, y para su suegro fue pues un segundo padre, alguien con... Pero ¿qué ha supuesto para su familia? Es decir, para ustedes que están aquí, la figura de Picasso en su vida, es decir, para su suegro que pudo compartir con él sus muchos años, y para usted que ha supuesto tener presente la figura de Picasso a través de su suegro. Bueno, ¿tú quieres contestar? No, porque tú puedes decir algunas cosas a este propósito. Pero bueno, yo conocí a Picasso. Bueno, es muy bueno para concluir, mi hija. Bueno, entonces, bueno, yo claro conocí a Picasso antes de conocer a mi suegro, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que supuso para mí? Bueno, yo me casé después de la muerte de Picasso, un año después de la muerte de Picasso, pero efectivamente al entrar en la casa de mi futuro marido, la primera vez que entré en esta casa, lo que me sorprendió es que era casi un museo Picasso, no porque había obras expuestas, porque ya esto no era el caso, luego precisaré por qué, pero había fotos, numerosas fotos. Mi hija, por ejemplo, a menudo tiene fotos delante de tantas fotos de Picasso, bueno, porque efectivamente la casa estaba llena de la presencia de Picasso a través de fotografías, porque uno de los fotógrafos de Valoris, que se llama André Villers, podréis verlo en el vídeo que está proyectado en la sala de exposiciones. Este fotógrafo habla de mi suegro y de Picasso, efectivamente. Pues entonces, este fotógrafo André Villers, que era un fotógrafo muy cotizado,
que conocía tanto a Picasso como a mi suegro y era amigo de los dos, hizo montajes fotográficos en los cuales superpone las dos cabezas de estos hombres. Bueno, siento no tener aquí a disposición el ejemplo de este trabajo porque quizás resulta difícil de imaginarlo, pero superponía las dos caras, es decir, que ponía la foto de Picasso abajo y la foto de mi suegro, como si saliera de su cráneo. Y esto era para mostrar que había como una filiación simbólica. Quiero decir que, bueno, esta foto, por ejemplo, estaba en la sala donde comíamos, ¿no? Entonces, bueno, en el salón había también reproducciones de Picasso. Bueno. Entonces, si me pregunta cómo vi a Picasso a través de la presencia en casa de mi suegro, pues vi otro aspecto de Picasso, porque yo lo admiraba como artista y solo me fijaba, claro, en todo lo que era su vida y la evolución de su arte, y ahí vi su lado más humano, porque efectivamente me emocionó pensar y observar que mi suegro tenía esta relación tan sentida, tan emotiva, porque cuando hablaba de Picasso se emocionaba. Bueno, era una manera tan profunda de evocar los momentos que había vivido con él, que, bueno, me sentí... Bueno, fue una revelación para mí, digamos, descubrir que Picasso había podido tener este tipo de amigos, porque yo, bueno, claro, leía la vida de Picasso y nunca, claro, se hablaba de mi suegro. Bueno, desde luego que no, como es muy normal, desde luego. Pero, bueno, esto es lo que le puedo contestar, es que descubrí el lado humano, la cara más humana, más entrañable de Picasso, la descubrí a través de mi suegro. Y es lo que aparece en la colección expuesta aquí, este cariño. No sé si... En el testigo que ustedes están, o que pasa de él a su hijo y a usted y sí, después a su nieta, sí, de reivindicar su figura, sí, y de que su obra, la obra que tenía su suegro, sí, fuese conocida. En este caso casi toda se expone por primera vez. Sí. ¿Lo han considerado ustedes quizás una obligación por su parte, como en recuerdo o por respeto a su suegro y al cariño que le tenía al pintor? Claro que sí. Bueno, para nosotras es un deber sagrado porque, bueno, mi marido Pedro adoraba a su padre, bueno, lo veneraba, bueno, tenía una admiración profunda por su padre, por la vida que había tenido este hombre, porque, como lo he evocado rápidamente antes, siempre había sabido revertir la mala suerte que tenía, bueno, saliendo de la miseria, adquiriendo cultura, etcétera, como lo he dicho antes. Entonces, mi marido admiraba mucho esto. Entonces, él quería hacer conocer lo más posible todo lo que había recibido su padre de Picasso, y ahora que ha desaparecido, pues, como ha dicho usted, nos toca, es un deber sagrado y que lo asumimos con fidelidad, mi hija y yo, seguir haciendo conocer al público más amplio esta figura que realmente merece el respeto. Es lo que pienso, la figura de mi suegro. Es alguien, bueno, que... ¿no? Bueno. A ver si puedo decir unas palabras más. Lo que pasó es que mi suegro, mi abuelo, perdón, es que yo aprendí español gracias a mi madre, pero no lo manejo tan bien que el francés, perdón.
por antelación, perdón, por las faltas de gramáticas, conjugación y todo esto. Bueno, entonces, mi suegro, mi abuelo, perdón, es que me perturba, no es mi suegro para nada, mi abuelo entonces había querido que las obras que le regalaron, que le había regalado Picasso, puedan ser vistas por todas las personas que no podían quizás tener acceso a la cultura. Por eso quiso que esas obras sean expuestas en su pueblo natal, en Buitrago, porque precisamente después de haber querido alfabetizar a toda la población del lugar y haber tenido esos ideales republicanos de que cada uno pueda ser educado, pues quería que la cultura llegue hasta Buitrago y que la gente no tenga que irse a Madrid o a Barcelona para conocer a Picasso. Entonces, él había elegido las más bonitas piezas que tenía, y entonces fui a ver a la Comunidad de Madrid para abrir este museo en su pueblo natal. O sea que allí hay unos tesoros, efectivamente, de regalos, pero no son los más íntimos. Había querido guardar para él la conversación más íntima y una de las más tardía para él y para guardarla con él hasta su muerte. Y bueno, lo que pasó es que este museo, pues entonces, está en Buitrago, pero le faltaba conocimiento y difusión. Y entonces cuando mi padre, cuando murió mi abuelo, encontró esos últimos dibujos que quedaban, pues quiso aprovechar la ocasión para que se conociera más este museo y que se conociera más esta historia. Y entonces, por eso quiso que sigamos con el proyecto inicial de mi abuelo de poder dar acceso a la cultura a la más grande parte de la población y que enseñemos esos dibujos, porque es una forma de compartir con todo el mundo esta particular relación y el hecho de que cualquier persona, aunque sea solo un barbero, pues puede apreciar y conocer a un gran maestro de la pintura como Picasso. No, yo quería contar, lo ha nombrado Madeleine. A la entrada de la exposición, detrás del mostrador, estamos proyectando una película dirigida por José María Fraguas, es el hermano de Forges, y Fraguas en 2004 fue a Basauri, estuvo creo que un par de semanas filmando a Eugenio Arias en la peluquería, una peluquería modesta de pueblo, hablando con los vecinos, hablando con André Villers, y los vecinos mostraban un enorme respeto, una enorme admiración por Arias, porque es que además Arias, yo lo veo, fue un hombre valiente. Él en el vídeo cuenta, dice, yo me he tirado 9 años seguidos de guerra, durmiendo a la intemperie día tras día, ¿no? Es decir, yo creo que Picasso también reconocía, admiraba a Eugenio, diciendo que Eugenio lo ha pasado verdaderamente mal. En la guerra civil Eugenio fue herido en la batalla de Belchite en una pierna, y yo le preguntaba a Madeleine, oye, ¿y a Eugenio se le notaba la cojera? Y decía, sí, pero era tal la dignidad que ponía que intentaba que nunca cojear. Y decía, y por dentro estaba sufriendo, pero hacía todo lo posible, ¿no? Y además, para que veamos hasta qué grado fueron íntimos y hubo tal afecto, nosotros abajo, debajo justamente de donde estamos ahora, en la primera planta tenemos una capa, la capa famosa de Picasso, la capa con la que lo enterraron.
tenemos la réplica que nos hizo la misma sastrería en Madrid, Capa Seseña. Era una capa que nosotros creíamos que se la había regalado Luis Miguel Dominguín, ¿no? Y Picasso, cuando recibía invitados o fotógrafos, Picasso sabemos que era un histrión, decía, un momento, me voy a vestir de español, y se ponía la capa, ¿no? Esa capa realmente fue un regalo de Arias, y fue el padre de Arias, a petición de Eugenio, dijo, mira, papá, tú que puedes moverte libremente y que vives en Buitrago y no estás exiliado. ¿Y qué desastre? Porque, no solo quiero decir que el padre de Arias era sastre y le dijo, yo voy a ir a la casa seseña y yo voy a elegir la tela, no sé si se dice el paño, el paño más, el paño mejor que se puede encontrar, porque yo tengo el ojo de un sastre para elegir esto. Y entonces la capa llegó a Ballauri a través del Real Madrid. El Real Madrid tenía un partido en el sur de Francia, no sé qué campeonato, y entonces... Sí, Montecarlo. Y entonces le llevaron la capa, se la dieron a Eugenio. Eugenio fue, Pablo, mira, tengo un regalo para ti, ¿no? Pero lo que a mí me sobrecoge, en todas las biografías sale que Jacqueline, la viuda de Picasso, dijo a Pablo que lo entierren, que lo vamos a amortajar con la capa española que tanto amaba. Quien amortajó a Picasso fue Eugenio Arias. El entierro de Picasso fue como 8 días después de la muerte. Y después de amortajarlo, Arias le dijo a Jacqueline, yo quiero pasar la primera noche de las muchas noches del velatorio, la primera de ellas, quiero pasarla a solas con mi amigo. Y Jacqueline dijo, yo sé que tú has sido el mejor amigo de Pablo, el velatorio va a ser muy largo, van a ser muchos días, así que Arias pasó esa primera noche de Picasso muerto, encerrado con él, manteniendo esa última conversación en la que solamente hablaba Arias. Pero a mí ese detalle, esa historia, me conmueve infinitamente, ¿no? O sea, habiendo tanta gente ilustre que podía decir, no sé, el propio Jean Cocteau, ¿no?, que intentaba hacer una copia, bueno, voy a ser bastante indiscreto, una especie de copia de Picasso, como intentando mostrar una juventud infinita y tocando muchos palos artísticos distintos. No. Fue alguien tan simple como su amigo español, su amigo exiliado. Y además, Arias estuvo en la casa natal en el año 91. En aquellos primeros años, nosotros las exposiciones las hacíamos en el Palacio Miramar, que era entonces el Palacio de Justicia. Hicimos una exposición que se llamaba Cerámica de Picasso y sus antecedentes malagueños, donde mezclábamos cerámica de Picasso, que venía del Museo de la Cerámica de Barcelona, del Museo Picasso de Buitrago de Lozoya, le unimos cerámica popular malagueña del Museo de Artes Populares, cerámica nazarí de la Alcazaba, y el día de la inauguración apareció un señor mayor, muy endomingado, muy arreglado, no lo esperábamos, dijo, hola, soy Eugenio Arias. Ay, señor Arias, un placer, ¿cómo está usted? Y en aquella inauguración, él dio una alocución totalmente improvisada. Yo estaba a 2 metros de él, yo que soy ya también bastante mayor, ¿no? Y todos los que estábamos alrededor, o sea, yo recuerdo la voz de Eugenio Arias, recuerdo que habló metiéndose las manos en los bolsillos de la chaqueta, ¿no? Y aquello era, y además era un discurso, el discurso empezaba algo así como, malagueños, tenéis el honor de compartir la misma ciudad que Pablo Picasso. Pablo Picasso, honra de España. Yo lo conocí, yo fui su amigo. No sabéis los valores que tenía este hombre, además de la calidad de su arte. Por eso, vuestro deber es mantener ese orgullo, es honrarlo, quererlo, porque es lo que yo hice toda la vida. Entonces, todos los que estábamos alrededor
O sea, ahora mismo, que yo llevo una chaqueta, pero yo ahora mismo tengo la carne de gallina, ¿no? Porque es que Arias era así, ¿no? Y después de conocer a Madeleine, a Pauline, de leer la biografía que estoy viendo que Beatriz la tiene ahí, hecha por esas periodistas germano-polacas, es decir, era un hombre extraordinario, ¿no? Y por eso yo ahora mismo me declaro, o sea, yo soy monárquico, pero yo ahora mismo, después de conocer toda esta historia, me considero republicano e incluso comunista, cuando hasta ayer mismo yo era anticomunista, ¿no? Pero es tal, hay tantos motivos para querer a Arias que uno no puede más que emocionarse y os doy las gracias de todo corazón. Y yo soy muy llorón y ahora mismo me cuesta mantener el ánimo. Así que muchas gracias, Madeleine, muchas gracias, Pauline, y voy a dejar que hable un poquito Carlos. Bueno, no, yo no recuerdo el discurso, lo he visto en vídeo, el vídeo un poco entrecortado porque era un VHS, bueno, yo creo que ni siquiera era VHS, ¿no? No, era puede que fuera... un sistema que se llamaba Video 2000, Yo ya eso no lo conocí. Está transcrito en el catálogo. En el catálogo de la exposición. Completo. Señora, este hombre, Picasso lo caló, hablando mal, Picasso lo caló. Era un hombre con idealismo, con mucha atención, era humilde pero no tonto, y le costó 10 años hacer un museo en Buitrago de los Ollas. Estuvo luchando y le decían que no, y él luchaba, y tuvo la honradez de seguir demostrando su temperamento, su carácter, y consiguió un museo en Buitrago de los Ollas para la gente analfabeta que viera Picasso, y a todo el mundo la cultura de Picasso. Un hombre honrado, derecho y honesto. 10 años tardó en poner museo. Y sobre la generosidad de Picasso, yo usted razón, ayudaba a muchos españoles, como a la comunidad malagueña cuando fue a París. Le iban muertos de hambre. Iban muertos de hambre, hacían de comer en el campo, probaban los olivos, hacían la paella. Le dio 500.000 pesetas, se la dio a su representante y dárselo a estas personas. El cinto del medio, y después a las semanas el representante de la Bolivia contra los españoles dice que estáis contentos con las 500.000 pesetas. Y uno de ellos dijo, no, se cayó, no voy a decir nombre. Pero uno de ellos que cogió el dinero se quedó con 200.000 pesetas. Picardía ha habido siempre. Sí. Pero Dinero a repartir. Que Picasso era muy generoso para sus compatriotas y le dio 500.000 pesetas a esta señora pintora, a Denbury, de Pegueval y todas esas cosas. Era una persona fabulosa, con mucho corazón. La capacidad de... Bueno, sí. Mi segundo nombre, que es Virgilio, viene porque a mi padre le gustaba mucho la pintura de Virgilio Galán, que es de uno de los que fue allí. Espero que no sería Virgilio el que se quedara con el menos mal. Yo sé quién es el nombre, pero no lo tiene sí. No, es que Pepe Galvana fue uno de los que fue. Bien, sí. Y él fue el que contó la historia. Sí, y además él hizo un reportaje fotográfico. Toda la historia, entonces por Y eso él lo que en paz descanse, porque está escrito el nombre de esa persona. Me quedo muy tranquilo que no fuera Virgilio. Yo conozco el Museo de Buitrago, que es cosa interesantísima y preciosa. Lo que pasa es que está pequeño ya para tantas cosas que hay. Están haciendo el nuevo museo en el castillo. No, se supone. Están paradas las obras. Por eso digo, están paradas, pero se supone que haría. Entonces, ¿las obras irían a esa parte del museo? Porque claro, como son tantas... En caso de que se pueda realizar. En caso de que se realice... Sí, vino el exalcalde de Buitrago ayer a ver la exposición y nos dio las noticias que efectivamente las cosas no adelantan, porque es que ya no avanzan. ha quedado pequeño, el museo ha quedado pequeño para tantas cosas tan bonitas y tantas cosas con tantísima calidad, interesantísimas. Entonces, claro, pero esperamos que se haga. Que se haga para que aquello, digamos, se ponga, que haya más
más cantidad. Lo más importante es que lo máximo de gente lo pueda ver y lo pueda conocer. O sea que, bueno, yo estoy estamos más de pensar en hoy y de aprovechar de la oportunidad que nos ha dado Málaga de poder por primera vez exponer a esos dibujos. Y bueno, ya veremos el futuro que va a tener. Lo más importante es que sea una manera de hacer a conocer a Picasso de otra manera. Y por esto. Y hemos ido allí, a literalmente. Sí. Y hemos hecho propaganda, ¿eh? Que hay mucha gente allí. Es que está muy guay aquello de allí. Es que a veces Picasso es un poquito difícil de acceso. Bueno, cuando nos enfrentamos por primera vez con las señoritas de Aviñón o con unos cuadros un poquito oscuros del final de su vida, pues quizás no lo podemos entender o solo vemos al genio, pero lo más importante de este museo y de esta colección es que permite conocer al hombre. Y o sea que el éxito más grande que tenemos es que cuando la gente vea esas obras, le da gana de conocer a Picasso de verdad, porque, bueno, a veces la gente puede decir, oh, es demasiado duro, o demasiado fácil, lo podría hacer yo también, que hay gente que se atreve a decir esto, pero en realidad cuando ven, por ejemplo, los dibujos que hay en los periódicos, pues es que hay tanta fuerza, tanta espontaneidad, que se dan cuenta de que esto no lo podrían hacer, y pues lo miran de otra manera y quieren conocer más al hombre y después a la obra, lo cual es muy importante para nosotras, que pueda permitir así a la gente de entrar en la cultura de verdad. Y así van a pasearse los toritos para traer la cultura a donde están llamados. Yo quería decir un pequeño detalle antes de que se vaya demasiado el tren. Con respecto a la generosidad tanto de Arias como de Picasso, quería recordar que Picasso ayudó con muchísimas obras, con muchísimo dinero, la causa republicana y a sus compatriotas. De hecho, él, para que nos hagamos una idea, recibió una cantidad por Guernica, que no era solo Guernica, que había que alquilar un espacio, que eran las fotos de Dora Maar, que había también una serie de obras aledañas, y bueno, por supuesto el compromiso del artista. Él recibió por todo eso 200.000 francos. Esto sería, pues, entre abril y mayo, junio tal vez, recibió un primer pago de 50.000 y luego otro de 150.000. 200.000 francos a mediados de 1937. En diciembre de 1938, Picasso dona a un fondo para hacer comedores en Madrid y en Barcelona 300.000 francos, para que nos hagamos una idea de cómo era Picasso de generoso. Gracias a eso hemos podido recuperar. Bueno, y que Picasso en ese caso lo hizo algo público, porque se publicó en periódicos españoles, apareció como que aparecía un fondo y que otros artistas ayudaran con obras, cada uno según su capacidad. Pero fue Picasso, se llamó Fondo Picasso y comenzó, luego realmente no llegó a mucho más, pero sí que aportó esa cantidad inicial. Y este verano hemos tenido aquí a Claus Serrafart del Museo Picasso de Barcelona, que hace poco estaba en París, nos contaba que veía en los fondos del museo, que ahora ha podido investigar, tacos y tacos de cheques donde se veían cantidades bastante altas de donaciones prácticamente a fondo perdido. Totalmente a fondo perdido, porque efectivamente cuando los mineros se ponían en huelga, cuando, bueno, por ejemplo, apoyó a hubo una huelga en Asturias de los mineros, no recuerdo en qué año, 64 creo, pero entonces, bueno, Picasso hizo un dibujo y para apoyar a los sindicalistas que habían hecho esta huelga.
Solo quería decir esto. Bueno, varias veces efectivamente apoyó incluso a los mineros franceses. Cada vez que había una lucha social, Picasso ayudaba así voluntariamente, o sea que era totalmente a fondo perdido, solo por solidaridad, porque tenía este ideal de justicia que habíamos evocado antes. Sí, incluso en ese caso, él no dudaba en colaborar con artistas desconocidos o medianos, de todo tipo. Él aportaba su nombre, aunque el resto pues no fuese tan llamativo o tan espectacular. En ese caso, de la linterna que dedicó a los mineros de Asturias fue del año 64, apareció en un libro que se llama Asturias, que publicó Cercle d'Art, y que bueno, tuvo una tirada bastante amplia, pero que sirvió para ayudar a un movimiento español, claro. Otro ejemplo de la generosidad de Pablo Picasso, el escultor catalán Apel·les Fenosa hizo una exposición en París, su primera exposición en París, no vendió ninguna obra. Picasso se pasó por allí cuando faltaban 2 días para que cerrara. Dijo, a ver, ¿habéis vendido algo? No, señor Picasso, nada. Dijo, bueno, pues lo compro todo. ¿Cuánto es? Tanto. Picasso lo pagó. Y entonces cuando fue Fenosa, ya el último día, ya muy desanimado el pobre, ¿no? Bueno, vengo mañana, ya recogemos, ¿no? Y dice, no, es que la han comprado toda la exposición, pero no me diga, ¿pero quién la ha comprado? Y le dijeron, la ha comprado Picasso, y lo que ha dicho es, yo pago el valor de todas las obras, pero las obras, cuando venga Fenosa, que se las lleve para que, porque le va a ser mucho más fácil volver a venderlas, diciendo, es que yo ya le he vendido una exposición entera a Picasso, ¿no? Y era yo no quiero abusar almacenando obras, quiero ayudar a este artista, ¿no? Y otra cosa que también es asombrosa de Eugenio Arias, creo que fue en el año 44, hubo una aventura republicana o comunista, como se les quiera llamar, verdaderamente loca, que fue la invasión del Valle de Arán. Varios miles de exiliados pasaron desde Francia, armados como el ejército de Pancho Villa, se puede decir. Eran 13.000, solo 13.000. 13.000, y ellos... entonces uno de ellos era... Uno de ellos era Arias. O sea, y entonces, claro, entonces ya después de haber pasado tanta guerra, dijo, no, yo por libertar a mi país, y aquello era con la idea de que al llegar a cada pueblo, la población los iba a recibir como salvadores, y la gente decía, ya hemos pasado, estamos hambrientos, etcétera, no queremos más líos, ya hemos pasado una guerra civil, ¿no? Y entonces fue una aventura militar desastrosa, pero Arias está ahí porque siempre fue un soñador, ¿no? Y hablando de soñadores, yo quiero nombrar a alguien, también lo conocí, que es Pedro Arias. Pedro Arias, conocéis a su viuda, conocéis a su hija. Pedro Arias ha tenido que luchar contra las trabas administrativas, y quien ha sido el digno heredero de su dignísimo padre ha sido Pedro Arias, ¿no? Y ahora su dignísima viuda y su dignísima... Es que como ya somos familia, puedo hablar así. Claro, entonces ellas también van luchando contra esos gigantes, que no sabemos si son gigantes o molinos, de la administración. Ayer estuvo el alcalde de Buitrago, ¿no? Y entonces aquella idea de Arias de llevar la cultura a todo, porque con esos libros de aritmética y de gramática tan aburridos, él puso una biblioteca pública en Buitrago. Y entonces era, claro, venías a cortarte el pelo y en vez de poner la radio con los 40 principales como hacen ahora, o reggaetón, él decía, oiga, tengo aquí unos libros de gramática que se los puedo prestar, se los lleva a su casa un par de semanas y después me los trae, ¿no? Y las novelas de Galdós, que esto las consideraba como fundamentales para aprender la historia de España. Y esto, bueno, apreciaba mucho esto.
cuando venía un cliente decía, bueno, tendría que leer esto y estos libros circulaban en Buitrago, que los compraba con el poco dinero que ganaba. No solo era una Aquí había una preguntita. Yo quería preguntar una curiosidad. Hola. Bueno, enhorabuena por la exposición. Estuve como hace 2 años en Valorís. Sí. Y de hecho vi la barbería. Sí. Y quería preguntarles si sigue en propiedad de la familia y si tenéis pensado hacer algo con ella. Pues no hemos conservado la casa familiar, pero sí puedo responder. Sí. Entonces, sí, la casa de mi suegro estaba encima de la barbería y de la peluquería, porque en Francia era una peluquería. Estas casas de provincias, de los pueblos pequeños, son muy amplias, pero estaba en un estado muy destartalado y no pudimos conservar la casa. Entonces hemos vendido el conjunto, pero lo que hemos estipulado en el contrato la hemos vendido al ayuntamiento de Valorís. No hemos hecho una venta a un propietario privado, ¿no? Y la hemos vendido al ayuntamiento con la condición de que allí solo podría haber una tienda de arte. Y fue una asociación de cerámica de Valorís quien se instaló allí porque el ayuntamiento les concedió este espacio. O sea que cuando usted pasó por allí pudo ver unas exposiciones porque esta asociación expone todas las obras de sus adherentes y entonces, bueno, es un lugar respetable por eso. Y también hemos exigido en el contrato de venta que se conservara no sé cómo se dice, la enseña, el letrero, el rótulo que anuncia, bueno, peluquería Arias, y esto lo vio siempre, bueno, hemos querido que no desapareciera esto en la fachada de la casa. Las vitrinas las vitrinas que están en la calle tienen que estar conservadas en el estado en el cual estaban en la época de mi abuelo, y el suelo y toda la tienda ha sido mantenida tal como estaba, aparte de los arreglos que había que hacer para facilitar el hecho de que sea ahora una sala de exposición. Pero esto era la única manera que teníamos de mantener la tienda y que no se derrumbe la casa. Es extraordinario. Comentar también un proyecto que teníais de... El puente, sí, que sí. hemos hecho. Bueno, muy corto. El puente con Buitrago que hacíais desde Valorís. Vete para allá porque... Esta es la manera más bonita de hablar de mi padre, efectivamente. Efectivamente, mi abuelo había querido, bueno, que las obras que había podido que recibir en Francia, pues vuelvan a España, a su pueblo natal. Y entonces, bueno, es una manera de hacer cruzar las obras de una parte, de un país al otro. Y mi padre, pues, tuvo también una idea muy generosa, es decir, que, bueno, la cultura tiene, si la ponemos en un museo así, que, bueno, solo hace como sobrevivir si no la cultivamos, la cultura, pues no puede sacar las más bonitas flores. O sea que su proyecto era de dinamizar la actividad cultural en Buitrago y también en Valorís, proponiendo a artistas de las dos zonas, bueno, de Valorís, los ceramistas, pintores, fotógrafas, y de la zona alrededor de Buitrago, de la Sierra Norte, de trabajar sobre un tema picassiano,
cada año y hacer obras y que las expongamos en la sala de exposición, en la nueva sala de exposición de Buitrago de Lozoya, que ha sido puesta en la planta baja de la biblioteca municipal, de la nueva biblioteca municipal de Buitrago que construyó Ángel Martínez, el alcalde, el antiguo alcalde, el exalcalde de Buitrago, y que se llama la Biblioteca Eugenio Arias. Y entonces en esta sala cada año artistas exponen sus obras y el contrato es que para repetir el acto generoso que Picasso ha tenido hacia mi abuelo y después de mi abuelo ha tenido hacia su pueblo natal, una de las obras que exponen la regalan al Ayuntamiento de Buitrago para constituir un fondo artístico de arte contemporáneo que esperamos pronto podrá dar luz a una sala de arte contemporáneo en Buitrago para aumentar la oferta cultural que hay allá. Y los artistas les gustan participar generosamente, es la condición. Bueno, tienen que ser personas que quieren repetir este acto de dar acceso a la cultura a todas las personas y ofrecer obras. Sí, bueno, exponen 3 obras y una de ellas es donada al ayuntamiento para constituir este fondo de arte contemporáneo. Y esta asociación que creó mi marido en 2011 va a celebrar en 2020 su 10ª edición. O sea que, bueno, esperamos... Si queréis venir a Buitrago de Lozoya el 26 y 27 de junio, bienvenidos. Bueno, voy a hacer un anuncio también, que es que mañana en esta misma sala a las 6:30 y a las 8 habrá un concierto de guitarra de Samuel Diz, que ha hecho un programa pensado expresamente en Arias, porque es música para guitarra de compositores españoles que pasaron por la experiencia del exilio. Son obras basadas en la nostalgia de la tierra perdida y también incluye, como curiosidad, piezas de 2 autores gallegos que eran guitarristas y al mismo tiempo barberos. Mañana será en 2 pases, en esta misma tarima, primero a las 6:30 y después a las 8. Y además, después Carlos va a terminar de manera más académica, pero como yo soy el llorón sentimental oficial de la casa natal, quiero contar, no sé, por Madeleine, que Arias se va al exilio, lo meten en un campo de concentración, en esas barracas miserables. El abuelo de mi primera mujer estuvo en uno de ellos y a veces decía la cosa terrible que era: las veces que yo habré comido carne de persona en las playas de Francia, ¿no? Y me decía, joder, ¿cómo fue aquello, no? Y entonces Arias, el primer dinerito que ganó en Francia, lo gastó en un diccionario de francés, diciendo, ya que este va a ser mi país, tengo que aprender su idioma, y un cuaderno para anotar, ya que no se pudo traer su pequeña o mediana biblioteca, no se la pudo llevar a Francia, compró un cuaderno para escribir en él todos los fragmentos literarios que él recordaba, diciendo, es mi biblioteca portátil, ¿no? Sé por Madeleine que uno de sus favoritos era un poema que se llamaba ¿Dónde está España? El autor es José Antonio Balbontín. Lo voy a leer porque es un poema político. Balbontín era un autor comunista, pero el mensaje de indignación y al mismo tiempo de esperanza y de orgullo verdaderamente patriótico de ese poema es aplicable a la España de hoy. Entonces, España era entonces de todos, ¿no? No como ahora, ¿no? Bueno, sí.
por desgracia, Sí. el término España, patria, Sí. determinada, es decir, la izquierda ha tenido la escasa visión Sí. de dejar apoderarse Claro, a la derecha sí, claro. de Claro, de la palabra España. había un Entonces, orgullo de ser español. claro, Sí, sí. Entonces, Ha sido muy torpe claro, en ese sentido. exceptuando una estrofa que es muy roja, digamos, el resto es asumible por los españoles de toda ideología, ¿no? El primero yo, que era monárquico hasta hace 10 minutos, ¿no? Ahora cuando salga y me dé el fresco de la plaza, lo mismo vuelvo a decir viva el rey, pero como sé que estoy autorizado por mi familia francesa. Y entonces voy a leer ese poema que demuestra también ese sentimiento de nostalgia, de orgullo y de patriotismo de Arias, porque era uno de sus poemas favoritos, ¿no? Lo voy a leer lo mejor que pueda, pero a mí siempre me sale mal. El poema es ¿Dónde está España? El nietecillo pregunta con el dedo sobre el mapa, abuelo, ¿dónde está España? Y el anciano romancero que luchó en la barricada por la España y por la idea en otra edad ya lejana, rumorea la pregunta del niño, ¿dónde está España? España, la enamorada de un ideal infinito y una nostalgia, la lanza erguida hasta el cielo desde el llano de la Mancha, España la indomable, España la empecinada. ¿Qué fue de tanta grandeza, mi nieto? ¿Dónde está España? Reyes de baja ralea, obispos de mala hazaña, ejércitos pretorianos y políticos sin alma, como una banda de buitres la sangraron a mansalva. España ha muerto, hijo mío, no la busques en el mapa. España yace sin pulso sobre la estepa agostada, alzando la cara el nieto, como un escozor de raza, dijo cerrando los puños, no quiero que muera España. Y el abuelo, como el cid en la vieja fábula, prorrumpe con un sollozo feliz. Hijo de mi entraña, tu enojo me desenoja y tu indignación me agrada. España vive de nuevo y nadie podrá matarla. España alienta y renace como una llama en la ilusión de tus ojos y en el candor de tu alma. Entonces, sí, ese es el espíritu Arias realmente, aparte de las ideas, y es algo, no sé, que me vuelvo a emocionar. Carlos. Bueno, yo voy a rechazar de lleno lo de terminar de una manera académica, porque no es el día ni el lugar, pero sí quería acabar con algo que hemos pasado un poquito por alto, es ese carácter de Arias con respecto a Picasso, de esa relación paterno-filial, eran como padre e hijo, como segundo padre y segundo hijo, como algo más que un amigo, eran más que dos amigos. Y eso se nota, y nosotros al menos, que siempre hemos tenido la etiqueta del barbero de Picasso, cuando recibimos esta colección, la primera idea, al menos cuando a mí me encomendaron organizar la exposición, pensé que ante todo lo que había es que superar esa etiqueta, porque bueno, eso era algo bastante obvio. El barbero de Picasso, sí, está muy bien, no es poco, pero es que es mucho más en todos los sentidos. Y por eso creo que se nota en las obras que hay una cercanía muy íntima, y para nosotros ha sido un gran descubrimiento. No sé. Gracias. Bueno, efectivamente, bueno, creo que mi suegro nunca se avergonzó de ser peluquero, porque era su manera de, bueno, tampoco hay razón para sentirse humillado por eso, bueno, todo lo contrario, es decir, que asumía su oficio, pero efectivamente fue mucho más que un barbero, desde luego, nadie lo duda. Picasso no lo quería cerca de él solo para raparle el pelo, que casi no lo tenía. Desde luego, lo que apreciaba en él era la capacidad de conversar. Y como Mario ha leído este bonito poema, efectivamente quiero recordar que mi suegro tenía una memoria extraordinaria hasta el final de su vida, y puedo afirmar que hasta
los 85, 86 años, murió con 99. Bueno, digamos que a los 90 ya no, pero siempre en todas las comidas familiares teníamos una, Pauline lo puede, lo podrá decir. Y yo me los conozco también. Bueno, y nos recitaba los poemas, se conocía casi todos los poemas del romancero gitano, particularmente La casada infiel, que le gustaba muchísimo, La llevé al río y estas cosas. Bueno, entonces, bueno, en un momento se emocionaba como Mario y empezaba, bueno, así en el momento del pastel o de cualquiera, bueno, os voy a recitar una poesía. Y empezaba, bueno, a recitar una poesía de Machado, de García Lorca. Y se conocía también el monólogo de Segismundo en La vida es sueño, porque efectivamente en estos pocos años de la República habían montado varias obras de teatro con la tropa de aficionados en Buitrago, y entonces, bueno, habían subido al escenario actuando en estas obras y se, bueno, recordaba estos pasajes. Y efectivamente lo que más me maravilló a mí fue que en el campo de concentración pudo hacerse con un cuaderno para copiar estas poesías de memoria, porque claro, ya no tenía ninguna posibilidad de averiguar como nosotros en internet, a ver cómo era el pasaje del que no me acuerdo. Bueno, así a secas, digamos, pues pudo recabar estos textos, y que era para él el orgullo de ser español, precisamente porque para él el idioma era algo sagrado, una cosa que, bueno, reivindicaba con tanta dignidad. Él no quiso nunca hacerse francés. Bueno, lo pasaba mal porque, por ejemplo, no tenía acceso a la seguridad social, tenía que renovar su permiso de residencia en Francia cada año, en el consulado siempre había problemas para los emigrantes, bueno, para los exiliados, bueno, ya se sabe, pero no renunció nunca a esta identidad española vinculada para él con el idioma, el orgullo del idioma español. Una vez más, bueno, y es un orgullo por el idioma español, porque sus dos hijos, Pedro y Luis, él los educó en casa en español. La madre de Pedro y Luis, Simón, nunca quiso ella aprender francés, entonces Pedro, bueno, sí, nunca quiso que aprendiera, ella nunca quiso aprender español. Pero Pedro y Luis, sí, con el padre hablaban español, porque le decía yo, claro, yo sé francés porque llevamos aquí muchos años, pero os voy a educar en español, voy a hablar siempre en español, porque ser español es un orgullo, no quiero que perdáis las raíces. Y escuchando el español que tiene Madeleine y el español que tiene Pauline, que se ve que esa voluntad de Arias se ha mantenido a rajatabla, y yo creo que mejorándose. Así que muchísimas gracias y felicidades. Mandaba a mi padre y a mi tío de vacaciones en Buitrago, aunque él no podía venirse a España, pero mi abuela hacía el viaje para las vacaciones de verano y venía a España con los niños, y ella se quedaba todo el mes en Buitrago. Se quedaba un poquito porque tenía que marcharse porque no entendía nada, o sea que bueno, era un poquito difícil, pero sí, así las raíces se han mantenido, y bueno, y mi padre entonces, bueno, siempre no podía perder sus raíces, y pues después a mí me han llevado a los 3 o 4 meses, creo, o sea que, a ver, anda, a mantener las raíces, efectivamente. Y también el hispanismo, porque somos hispanistas, o sea no íbamos que solo a Buitrago, pero efectivamente Pauline conoció Buitrago a los 3 meses. Yo quería decir una cosilla. Bueno, pues conforme estabais hablando, yo estaba pensando en la exposición. No sé si todos los que estáis aquí ya la habéis visto, si no, por supuesto que os invitamos a que la veáis, porque todo lo que estáis hablando está reflejado en la exposición.
ese compromiso político con El sueño y mentira de Franco, esa amistad quizá a lo mejor en el dibujo y escrito editado por Camilo José Cela, y por supuesto el tema de España siempre, sí, España siempre presente en esos dibujos de ABC con el tema taurino, que era uno de los grandísimos temas que les unía, y por supuesto también la Carmen, otra españolidad presente en la exposición. Y bueno, y nada más, por supuesto ya está más que dicho, el agradecimiento a Madeleine, a Pauline y nada, ya está. Gracias a vosotros todos que os habéis interesado por esta exposición. Sí, gracias, muchísimas gracias a la Casa Natar por habernos ayudado a mantener la idea de difusión de la cultura de mi abuelo y de mi padre. Y como él decía, que me vas a ayudar porque yo no sé decirlo en francés, pero quiero decir que guidé la idea a été semée y que maintenant est en train de germer. Bueno, fue sembrada la idea y ahora está germinando. Y eso es...